Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Poison Slow. Y empezamos. Te amo, doctora Brain, mi querida. Yo también te amo, Pug, mi querida villana. Su amor no era solo palabras, sus ojos transmitían sus sinceras emociones. El beso fue más profundo, demostrando que tenían dentro de sus corazones. Pero muchos miles de besos no serían suficientes para el corazón que se partía en ese momento. Amar pero tener que separarse era tan doloroso que parecía asfixiante. Era amor, pero al final tenían que separarse. ¿Y cuándo se volverían a cruzar sus caminos? Los momentos de felicidad siempre pasan rápido. Ahora el sol salía como siempre, pero las dos mujeres estaban abrazadas y no querían que esa mañana fuera como cualquier otra. La doctora sonrió a la persona que comenzó a moverse después de haber estado acurrucada en sus brazos durante mucho tiempo. Ella tocó suavemente su frente con amor. Se sonrieron una a la otra antes de que sus corazones se rompieran. No se dijeron palabras, solo se intercambiaron sonrisas antes de comenzar a hacer lo que habían planeado. La doctora Brain estaba acostada de lado, de espaldas a la puerta, levantando la manta. Mientras tanto, Pac se levantó lentamente de la cama, vistiendo la ropa esparcida por el suelo, sin olvidar mirar la espalda de la persona en la cama con ojos ansiosos. Su visión se volvió borrosa por las lágrimas cuando llegó el momento de salir de la habitación y no regresar nunca más. El momento en que tuvieron que tomar caminos separados fue tan doloroso que casi las hizo fallecer. No se oyeron sollozos, solo las lágrimas fluían, mientras se retenían mutuamente para que la persona que amaban no escuchara los dolorosos que eran sus sollozos. La puerta se cerró y sus corazones se separaron. Una lloró en la cama que alguna vez contuvo su calor. La otra se desplomó abrazándose las rodillas y llorando detrás de la puerta. ¿Cuánto tiempo les tomaría a sus corazones sanar de este dolor? Ha pasado casi una semana desde el día en el cual decidieron soportar el dolor que casi hacía que no estuvieran en este mundo. Pero el dolor nunca desapareció. Aunque todavía iba a trabajar todos los días cuando tenía tiempo libre, le dolía el corazón cada vez que pensaba en su amada. Por la noche apenas podía cerrar los ojos, ya que cada imagen de ellas juntas todavía estaba viva en sus corazones. El sonido de los golpes en la puerta de la oficina por la noche, seguido de la voz de la Lada, hizo que la doctora sonriera levemente. Aún no he terminado el trabajo, Lada. Tómate un descanso, podrás terminarlo mañana. Cuídate mucho, Brain. La doctora Lada miró el rostro de su amiga que no tenía ningún brillo, y la doctora se veía incluso peor que cuando tuvo que cancelar su boda. Es realmente malo, ¿verdad? Sí, muy malo. Si has decidido seguir adelante, entonces tienes que soportarlo. Lo intenté, Lada, pero todavía me duele el corazón. La doctora Brain se secó las lágrimas, no queriendo mostrar su debilidad y preocupar a sus amigas. Ya habían sacrificado suficiente tiempo personal para cuidarla. Comamos algo juntas, será bueno salir y divertirte. Está bien, dijo la joven. Hoy eligieron cenar en un restaurante japonés en un centro comercial, el mismo lugar al cual solían ir. La doctora Brain les dedicó una pequeña sonrisa a sus amigos, mientras intentaban incluir en la conversación. Pero cuando comenzaron a servirle la comida, no pudo evitar sentir una sensación de ardor en los ojos. Ver el wasabi le hizo pensar en la persona que siempre supo separar el wasabi de la salsa de soya por ella. Bren, no es nada. Solo le extraño. Al mediodía conocí a Pac por casualidad. Las palabras de la doctora hicieron que la doctora Bren se detuviera, pero no mostró mucha reacción, provocando que sus amigas intercambiaran miradas. ¿Estás bien? Pac me dijo que mañana volaría a Estados Unidos para hacer su maestría. ¿Cómo está ella? El doctor Tang no pudo evitar preguntarles, notando que la doctora miraba hacia abajo, evitando el contacto visual. Se la veía muy cansada, no se encontraba muy bien. Apurémonos y comamos, necesito regresar y descansar. Tengo que irme a casa mañana. ¿Por qué? Mis padres quieren que vaya, probablemente no sea nada, porque ya hice lo que me pidieron. Sus palabras fueron tranquilas, pero llevaban un dejo de sarcasmo, que todos en la meta entendieron. Sabían cómo se sentía la doctora Pre ante la petición de sus padres, pero como había tomado su decisión tenía que aceptar las consecuencias, incluso si tenía el corazón roto. Mañana iré a ver a mis padres. ¿No vas a despedirte de ella? Ya tomé mi decisión. Si voy a despedirme, ella querrá quedarse y eso rompería mi promesa.
Las lágrimas de la doctora no podían contenerse mientras hablaba de sus sentimientos, a pesar de decirle a todos que estaba bien, pero por dentro estaba sufriendo inmensamente. Mañana nos separaremos. Y las palabras "te dejo, Pren, llega tan lejos como puedas", debe haber significado eso. Diferentes países, diferentes zonas horarias. Así no tendría la oportunidad de estar cerca otra vez. El día siguiente podría ser brillante para muchos, pero no para los corazones de dos mujeres que recorren caminos separados, aunque sus corazones todavía están llenos de amor, una por la otra. La doctora Pren yacía abrazada a la almohada en la que solía recostarse otra persona, con el rostro empapado de lágrimas. Mientras tanto, la joven actriz Park miraba la enorme maleta que la empleada metió en el coche. «Park, ¿estás segura de que quieres conducir sola hasta el aeropuerto?» «Sí, papá. Haré que nuestro equipo conduzca el auto de regreso. Tú y mamá no necesitan despedirse de mí». Park insistió en conducir hasta el aeropuerto, no queriendo que sus padres vieran su debilidad. El solo hecho de llegar a casa y llorar delante de ellos fue suficiente para preocuparlos. «Ya te está esperando en Las Vegas, sí. Se quedará contigo hasta que te adaptes, ¿vale?» Su padre, que siempre le enseñó a ser fuerte, ahora estaba profundamente preocupado. Le ordenó a su hermano mayor que se quedara con ella hasta que estuviera segura de que podría regalársela solas en el extranjero. «Estaré bien, papá. Mamá, ya me voy. Cuando termine mi trabajo aquí, mamá y yo te visitaremos. Todo está bien, los quiero a ambos». Su coche se alejó, pero los ojos de su padre todavía estaban llenos de preocupación. Su hija era tan frágil, ahora que no estaba seguro de poder soportarlo. Ordenó a dos de sus hombres que siguieran su coche a distancia. «Cariño, me siento incómodo. Mirarla hace que mi corazón se rompa en pedazos. Ella va a estudiar, no te preocupes demasiado». Intentó consolar a su esposa, pero se preocupó más al ver los ojos hinchados de su hija toda la semana. Por mucho que se preocuparan, los padres tenían que dejar que sus hijos aprendieran de su dolor. Creía que algún día su hija volvería a caminar con fuerza. Puede que lleve mucho tiempo. El coche continuó a velocidad constante hacia el aeropuerto. Park sabía a qué velocidad debía conducir, ya que no había dormido bien. Le había dejado llorar durante la semana pasada. Muchas noches se despertaba llorando. La luz roja hizo que Park mirara por la ventana. Ver a una pareja caminando felices por la acera la hizo sonreír. Tocó el colgante en forma de corazón que llevaba en el cuello, sintiéndose abrumada, amorosa y ansiosa al mismo tiempo. ¿Por qué teníamos que separarnos? Las lágrimas que pensó que había reprimido o que eran lo suficientemente fuertes como para detenerlas comenzaron a fluir nuevamente. El dolor en su corazón aumentó, los latidos empezaron a acelerarse dolorosamente. El coche aceleró, pero la luz verde le obligó a pisar el acelerador, incluso con el sudor cubriendo su rostro. El dolor de los latidos rápidos de su corazón eran insoportables, como si su corazón fuera a destruirse. Pren, su conciencia, luchando contra el dolor, comenzó a desvanecerse. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.